Empezamos. Bien, buenas noches entonces de manera más oficial. Vamos a mirar la novena sesión, creo que es la que tenemos. Buenas noches, Giovanna. Y vamos a empezar trabajando alguna parte que nos había quedado pendiente también, pues de profundizar un poquito sobre el tema de la muestra para diferencia de promedios, y también vamos a abordar el tema de la diferencia de proporciones. O sea que hoy pues tenemos esa dinámica de varios temas y obviamente con algunos ejercicios. Bien, estamos aquí esperando que nos mueva un poquito la presentación. Tenemos el detalle de tamaños de muestra cuando se requiere el tema de pruebas de hipótesis. Esa es la parte que vamos a abordar. Lo que habíamos trabajado antes es fundamentalmente para estimar parámetros. Pues bien, en esta parte inicial de algunos conceptos, las hipótesis, como pues ya es conocido, lo que se pretende determinar es si un determinado parámetro es igual a un número, valga decir una proporción, o valga decir un promedio. Pero también es cierto que se puede trabajar en las hipótesis una diferencia de promedios, o diferencia de proporciones. Y ahí es donde está, entre otras cosas, la aplicación de determinar si un método es mejor que otro, o si una intervención es más positiva que otra, tanto en variables cuantis como en variables cualitativas, que sería el tema de las proporciones. Ahí entonces hay que trabajar otras fórmulas en los tamaños de muestra, bien distinto a cuando necesitamos estimar un parámetro de una población. Aquí vamos a mirar es si una situación dada en un momento determinado ha mejorado o disminuido, o es igual o no en otro momento, o comparar dos grupos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué se requiere para ello? Primero hay que definir si la hipótesis es unilateral o bilateral, dado que dependiendo de eso, el valor del z, porque partimos también, si es para diferencia de medias, partimos pues de la distribución t, pero sabemos que la t está amarradita a la z, en cuanto a los valores de la confiabilidad. Entonces, si es unilateral o bilateral, tiene influencia en esos valores. Otra opción, otra situación que necesitamos, espero que ya sí se esté viendo, Lina, me confirmas, es el de establecer el error tipo 1, o sea, el alfa. Bien. Bueno, a mí no me está viendo porque nada más me puse la corbata. No estoy viéndome en pantallita todavía. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para el esquema de tamaños de muestra cuando es prueba de hipótesis? Mirar si es unilateral o no. Luego, definir el error tipo 1, que es el alfa. También se requiere definir el error tipo 2, o sea, el beta, pero fundamentalmente para poder tener conocimiento sobre la potencia de la prueba, que es otro de los indicadores que se exige y se requiere en las partes de las fórmulas. Beta, que es el error de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Entonces, ¿qué sería la potencia? Que es 1 menos beta. Pues obviamente sería rechazarla cuando realmente sea no adecuada, ¿cierto? Pues bien, y también necesitamos definir cuál es la magnitud de la diferencia. Buenas noches, Silvana. ¿Cuál es la magnitud de la diferencia entre los dos valores que estamos analizando? O sea, entre los dos grupos, un antes, después, o pueden ser dos grupos en un mismo momento. Conclusión, necesitamos 4 elementos. Definir si es unilateral o no, el alfa, 1 menos beta, que es la potencia de la prueba, y mirar
la magnitud de la diferencia. Eso es lo que se requiere para trabajar tamaños de muestra en pruebas de hipótesis. Muy bien, para tratar de hacerme entender un poco en esto, diseñé esta otra diapositiva. ¿Qué es lo que pretendo aquí? Lo que pretendo es que nosotros sepamos calcular tanto el valor de, o los valores para diversas confiabilidades, como para diversos valores de la potencia de la prueba. Aunque eso lo tenemos en tablas, pero a mí siempre me gusta como que las personas tengan otras alternativas o al menos saber cómo se construye esto. A ver, observen en la imagen que esto sería una confianza del 95% lo que está planteándose, ¿cierto? Una confianza del 95%. Por lo tanto, me quedan los dos extremos de 2.5 para llegar a la unidad. Como yo lo calculo con Excel, y es lo que espero que, o es lo más usual, porque todo el mundo tenemos eso ya en nuestras máquinas del día a día. Entonces observen cuál será el área, estos Excel en cuanto a la distribución T y a la Z, viene valores menores o iguales, como en muchas tablas. Mi pregunta es, ¿cuánto es el área de donde estoy trazando la raya? O sea, desde aquí, de este límite 0.5, ¿cuánto es el área de aquí hacia abajo? ¿Cuánto vale el área? ¿Me lo colocan, por favor? De aquí hacia abajo, lo que sea. Recuerden que la mitad, mi área central es 95%. Entonces, de esta línea que estoy señalando, hacia atrás, ¿cuánto equivale todo el área? ¿Me la colocan, por favor? Si no soy claro, eso, muy bien. Vale 97.5, porque es el 95% de la mitad más este 2.5. ¿Sí? Por lo tanto, da 97.5. ¿Estamos de acuerdo todos? Por favor, un unito, o un 1.5, o un 2, o lo que podamos. ¿Cierto? A ver, yo creo que ya con lo que nos dice Silvana es perfectamente 95 más 2.5 da 97.5. Pues eso es lo que le tenemos que decir en el Excel para encontrar el valor de Z. Pero, ¿cuándo vamos a calcular una confiabilidad del 95? Entonces lo que trato de decir es, ¿por qué para buscar una confiabilidad del 95 en el Excel yo debo de darle 0,975? Porque le estoy sumando la otra colita de mi izquierda, que es 2.5. Por eso es que se trabaja así en el Excel. Entonces, cuando yo trabajo el 95%, le doy 0.975 y me da un valor de 1.9599, que es lo que está dando aquí. Eso ya lo tenemos en tablas, pero le insisto para que se sepa trabajar así. Espero que haya quedado claro esta situación. ¿Por qué? Porque cuando sea el 90%, entonces ya me queda un 5 para un lado y 5 para el otro. Luego ya debo de darle otros valores bien distintos al Excel. En esta otra diapositiva, entonces, estoy presentando para el caso del 90%, muy bien, para el caso del 90%, yo digito 0.95. ¿Por qué? Porque es 90 de la mitad más 0.05 del área de la izquierda me da 0.95. Pero realmente este valor que estoy encontrando es para una confiabilidad del 90% y me da 1.6448. Ya la de la parte inferior la tenemos. Y en el Excel ahora la podemos calcular. Lo que yo quería reconfirmar, y vuelvo y me devuelvo, es lo del área. Si esto de la mitad fuera el 90%, pues entonces este pedazo valdría 0.5 y este otro 0.5. Luego, para calcular el Z sería 90 más 5, 95. Creo que es claro ahí. Si no, pues vuelven y me lo hacen saber. Bien, esa es la manera de encontrar el Z del alfa, digámoslo de alguna manera, que era el segundo punto que necesitábamos. Ahora, en esta otra quise mostrar más pensado en el tema de la potencia de la prueba, pero funciona igualmente. Si la potencia de la prueba, ¿cuál es el valor más común en la potencia de la prueba? Me lo digitan. ¿Cuál valor más común? Ahí tome goticas no amargas. Muy bien, el 80.
Por lo tanto, el área, en este caso que yo voy a calcular, es de punto 20, que es el complemento, ¿sí? Porque es el otro tipo de error, pero se calcula de la misma manera. Por lo tanto, la potencia es del 80, entonces el complemento es punto 20 y eso es lo que yo coloco en el Excel. Obviamente la función es invertida normal, o sea, la normal estándar pero invertida. Y eso me está dando un valor de menos 0.8416, pero sabemos que eso es simétrico, entonces realmente el valor de Z para una potencia del 80, que equivaldría al punto 20, es de 0.8416, que generalmente se aproxima a 84.2. Ese es el valor que también necesitamos para las fórmulas en pruebas de hipótesis. Por eso hice este ejercicio. Necesitamos, si es unilateral, el error tipo 1, que es el alfa, ya lo vimos atrás, y este que es el beta. Y en la inferior, pues lo único que hice fue trabajar como si tuviéramos una potencia del 90%, o sea que calculo la probabilidad de punto 1, que es el complemento, y el valor equivalente sería 1,28 tanto. ¿Sí? Esa es la manera que vamos a trabajar con el Excel también, de calcular diversos valores. Ahora, es claro que esos valores están en tablas. Aquí estoy mostrando la tabla y tengo la dirección de donde está el artículo. ¿Sí? Ahí está en la parte inferior. Pero me parece prudente pues, que supiéramos, o sea, saber cómo se calcula, ¿no? Como si lo necesitáramos. Pero ahí está la tabla. Denle a la lupita con el más y lo acerca. ¿Qué pasa con esta tabla? Pues bien, ahí estábamos diciéndolo. Para un alfa de 0.05, ¿sí? Un alfa de 0.05, tengo posibilidades, o mejor, me da 1,645 si es una prueba de una sola cola, y se nomencla Z de alfa, 1,645. Pero si es de dos colas, entonces sería 1,96. Ese numerito es el que influye en el tamaño de muestra si mi decisión es unilateral o no. Observen que el 1,96 es el más grande y ahora vamos a ver que en la fórmula va en la parte superior. Entonces, para las pruebas bilaterales se requerirían tamaños de muestra mayores. Si mi prueba de hipótesis es igual contra diferente, o sea, es mirar si hay cambios en un tratamiento con respecto a otro, generalmente necesitamos un tamaño de muestra mayor. Si la prueba hubo mejoría, entonces no es en una sola dirección, generalmente podría necesitar un tamaño de muestra menor. Y eso originado en estos valores, unilateral, bilateral. E igual sucede, bueno, en la tabla, en la potencia de la prueba sí es diferente. Pero nosotros lo acabo de mostrar cómo lo calcularían en Excel. Punto 20 es el punto 80 la potencia, punto 20 el beta, y con eso en la tabla nos da punto 842, que fue lo que hicimos ahora. Está la tabla y está la manera de calcularse con el Excel. Esa era una parte conceptual en el tema de pruebas de tamaño de muestra en pruebas de hipótesis. Voy a parar este primer videito ahí.